Ella va a exponer sobre la destrucción de lo común o el mal vivir del proceso de cambio. Repito, la destrucción de lo común o el mal vivir del proceso de cambio. Bueno, no me voy a demorar mucho, pero quiero empezar, agradeciendo por las gentileza que ha tenido José para que me pueda reconciliar con el título que me pusieron, que me ponía ahí como que yo estaba copiando las ideas de los organizadores del foro y que no tenía nada propio que decir, cuando en realidad yo tengo una visión muy crítica acerca del uso retórico y puramente ornamental de la noción de buen vivir como una especie de concesión lingüística fácil para poder encubrir en realidad continuidades que hacen al pasado reciente conocer los modos populistas de relación con la gente a través del clientelismo, el prebendalismo y sobre todo la política de divide y reinarás, y por otro lado una continuidad más profunda de actitudes coloniales que desprecian realmente la posibilidad de las comunidades indígenas y populares de decidir por sí mismas sobre las cosas que le atañen a su propia sobrevivencia y a su propia cotidianidad. Esta mañana se me ocurrieron algunos comentarios que podrían servir de introducción a esta lectura un tanto crítica de la noción del buen vivir, porque estuve muy choqueada por la idea de que ahora me parece que tenemos que repensar la noción de extractivismo y señalar que pues todos somos extractivistas y que los cocaleros son tan extractivistas como los pobladores del Timis, y eso a mí me parece políticamente muy peligroso. Yo creo que en general nuestras relaciones con las palabras son equívocas. En realidad no estamos en condiciones de hablar lenguas propias, y las lenguas propias en realidad son, como muy bien lo ha señalado el hermano que está hablando de los guaraníes, la dotación que nos ha dado la Pacha, o como se llame en las distintas lenguas, el cosmos, de una peculiaridad del humano, la capacidad de conocer a través de la palabra, pero conocer suponiendo que este acto de conocimiento es un acto que es coextensivo al de la propia vida, ¿ya? Lamentablemente, la invasión colonial ha construido una idea absurda de la relación entre las palabras y las cosas. Resulta que la diversidad lingüística había sido castigo de Dios, ¿no? Y el símbolo fálico de la Torre de Babel viene a representar esa visión, que seguramente era una autorradiografía del pensamiento noratlántico, que sería la de creer que una sola lengua es capaz de nombrar la totalidad del cosmos y particularmente la totalidad del planeta, ¿sí? No cabe duda que se necesita de los esquimales para nombrar el hielo y de los guaraníes para nombrar el color verde o la floresta, y de las múltiples lenguas para poder relacionarnos con la posibilidad de entender ese cosmos, para poder hacer de nuestra presencia y de nuestra existencia en medio de las múltiples especies del planeta un acto de responsabilidad y que compartimos también de alguna manera entre diferentes colectividades humanas, ¿ya? Las palabras muchas veces confunden porque suelen ser transacciones de poder, ¿ya? Y cada sociedad tiene su propia relación con las palabras. Por ejemplo, aquí con mucha facilidad y por el hecho de que ha habido movimientos indianistas, decir indio ya ha dejado de ser un insulto, ¿ya? Y creo que es una palabra muy correcta, porque indio es el colonizado,
se sustenta en una equivocación de Colón, y mientras no nos zafemos de esa lógica noratlántica, eurocéntrica, de negación de la pluralidad y de la teleología de la historia como si fuera un camino recto hacia un final, esto va a seguir siendo así, y por eso yo asumo que la palabra indio es correcta. Pero sin embargo hay, por ejemplo, mucha carga peyorativa y negativa y histórica a la noción de originario, ¿ya? Originarias eran las comunidades y otras comunidades eran de ex hacienda, por lo tanto originarios era una palabra que divide. En las comunidades habían originarios, forasteros y agregados, solo los originarios tenían ciertos derechos, es decir, es una palabra que jerarquiza. Y además remite a un pasado remoto que se supone incambiante, y es una palabra muy conveniente para convertir las mayorías con conciencia de mayorías de los años 70-80, con la emergencia del catarismo y del indianismo, en mayorías con conciencia de minorías recluidas en reservas llamadas TCOs. No quiero decir que la TCO no sea necesaria, pero que se postule que solo esas poblaciones rurales y cercadas en fronteras son indígenas, me parece una tremenda distorsión, ¿ya? Yo pienso que es necesario hacer críticas al ecologismo ingenuo, porque intangibilidad no es lo opuesto de extractivismo, ¿ya? Producción no es lo mismo que productivismo, porque si lo fuera, tendríamos que sentarnos bajo los árboles para esperar que caiga la fruta. Producción es un acto creativo que tiene que ver con las formas de organizarse para criar y reproducir los bienes comunes, la vida, el agua, la tierra y la biodiversidad. En ecologías muy difíciles como la altoandina, estos también son modos muy sutiles de organizar el trabajo y muy complejos de organizar la relación con los ciclos de la naturaleza. No se puede generalizar, por lo tanto, en base a la experiencia sui generis de las reservas extractivistas de Chico Mendes en Brasil, aunque indudablemente es una experiencia muy interesante, porque efectivamente parece una contradicción de términos. Conservar, o sea, reserva, y extraer, o sea, extractivismo, parecen dos términos absolutamente antagónicos, y a mí me parece que una forma eje, articulada, compleja, contaminada, impura, pero muy interesante, es precisamente la reserva extractivista. Pero tienen que tomar en cuenta que en el Brasil hablar de conservación como tal, o de preservación, o del buen vivir sería poco menos que impensable por la doxa desarrollista tan fuerte, y mucho más en los años 70, cuando iniciaron su lucha los seringueros, que habían tenido un nexo muy fuerte con las comunidades indígenas, de las cuales aprendieron a conocer el monte y a nombrarlo. Entonces, es indudablemente un caso particular, y yo creo que el uso de la palabra extractivismo era más una estrategia retórica para poder convencer a los duros desarrollistas de la élite brasilera de que lo suyo no era una postura trasnochada, ¿ya? Quizás no podían nombrar de otra manera su relación con el bosque para hacerse entender con los poderes del Estado. Pero yo creo que detrás de las luchas por las palabras hay algo un poco peligroso, que es la privatización del conocimiento. Corrientes que se apegan a términos que se vuelven marca registrada. Esas actitudes, lo mismo que muchas otras, caen nomás dentro de la lógica del sistema capitalista que ha invadido también nuestras universidades, y que ahora tenemos que establecer distancias con personas que usan la palabra
extractivismo y separarnos y distinguirnos de ella en lugar de unirnos para pelear contra el enemigo común. El divorcio entre las palabras y las cosas es marca del sistema colonial y en particular en sociedades habitadas por lenguas no europeas. Su lógica remite a otras maneras de nombrar el mundo que al traducirse al castellano revelan las limitaciones de este idioma para expresar sus prácticas. Yo estaba pensando, ¿cómo se podría decir extractivismo en aymara? Lo más cercano sería la idea de cosecha, pero resulta que ni siquiera cosecha como abstracción puede decirse en aymara, porque depende. Yamayuña sería la cosecha de papa porque es escarbando, pero quichiña sería la cosecha de la hoja de coca porque es agarrando con 2 deditos. Entonces cada peculiar producto y cada peculiar cultivo tiene su forma particular de cosecha. Entonces yo pienso que indudablemente ha habido esfuerzos de generar palabras que tengan un mayor nivel de abstracción, pero a medida que nos vamos acercando a las formas dominantes de nombrar el mundo, la abstracción parece sustituir a la pluralidad. Y exactamente eso es lo que ha pasado con la noción del buen vivir. En el momento en que se eleva desde las prácticas concretas y cotidianas, desde las nociones de lo común generadas por comunidades concretas históricamente y geográficamente, espacialmente situadas, y se convierte en política pública, sus contenidos pueden ser llenados de cualquier manera. Y así el hermano Acosta nos ha mostrado, yo diría que no solo se ha vaciado la palabra, sino que se la ha llenado con contenidos espurios, con contenidos de contrabando, como eso de decir que hay que hacer megaminería para el buen vivir. ¿Por qué? Porque el buen vivir es darle plata a la gente para bonos y qué sé yo. Bueno, eso también tiene una visión cortoplacista de la relación humana con el producto de su trabajo, porque piensa que eternamente van a haber estos recursos y que en realidad todos los trabajos que se hacen para extraerlos, incluso aquellos que destruyen a las capas de la tierra, como es la perforación profunda con químicos que se llama fracking, todo ello se justifica porque ahí están esos recursos, un regalo, un objeto de apropiación, ¿no? Yo creo que en realidad lo poco que conozco de la diversidad de lenguas indígenas de Abya Yala no permite generalizar, pero a la vez el particularismo dificulta la comunicación. Entonces yo pienso que es necesario ponernos de acuerdo mínimamente en algunos denominadores comunes que caracterizan esa racionalidad otra que podría ser capaz, más allá del voluntarismo, de hacer frente a la avanzada depredadora del capitalismo extractivista. Y yo debería señalar que no es una racionalidad exclusivamente anclada en las comunidades indígenas. Yo pienso que es una racionalidad de todas las formas de organización que buscan resolver los problemas comunes mediante gestiones comunes. Ya, más bien antes que colectivismo, yo hablaría de comunitarismo como un rasgo fundamental y como una recomunalización también de las sociedades que han sido desplazadas de su espacio para habitar las ciudades. Es absolutamente revelador la forma como las comunidades de regantes y de los comités de agua potable de los barrios de la zona sur han asumido formas comunitarias, aunque estaban conformados por migrantes de la más diversa extracción y por tradiciones indígenas y urbanas también muy diversas, y particularmente la relocalización minera o el despido masivo de mineros. Todo eso ha conformado de alguna forma unas formas comunales que tienen
un arraigo en el pasado, pero que también se readaptan y se reinventan con regularidad para enfrentar los problemas del presente. Entonces, yo creo que la noción de lo común es básica para entender esta alteridad civilizatoria a la que han estado refiriéndose los otros ponentes. El otro elemento clave, que es el que existen otros seres vivos o inanimados que tienen capacidad de acción como sujetos. El humano no es el único dotado de agencia y de capacidad. Hay una capacidad de los seres no humanos de enviarle señales a los humanos. La Pacha nos habla de muchas maneras y nos hace darnos cuenta a urbanos y rurales que estamos haciendo mucho daño y que el peso de la recuperación de la salud del planeta no puede recaer solo sobre las poblaciones indígenas. Es decir, que todas y todos tenemos el derecho y el deber de hacer algo para cambiar esos modos de consumo depredadores, el individualismo, el interés personal por encima del interés común, todos los rasgos que nos han heredado las estructuras coloniales. Los humanos no vivimos solos, ni por nosotros ni para nosotros mismos. Estamos inmersos en una red de relaciones complejas entre nosotros y con las otras especies. Uno diría que en una gran ciudad no habría forma de escuchar los mensajes de la tierra, y esto yo lo he dicho una vez en una conferencia que di en Nueva York. Dije, sí, la Pachamama les habla a ustedes. En Nueva York se bota el 35% de toda la comida, cara o barata, orgánica o convencional, se bota a la basura. Y la Pachamama se expresa en esa ciudad mediante un lenguaje y una señal. Esa ciudad está invadida por plagas de ratones y cucarachas, y eso también es un lenguaje de la Pachamama. Es decir, que el planeta está mal, está resentido, está dolido en todas partes, en todo el mundo. Y el escuchar esas voces de auxilio, esas voces de angustia, no es privativo de algunas poblaciones. Creo que todas y todos tenemos la responsabilidad como seres humanos de reestructurar nuestras relaciones con las otras especies y con los seres intangibles, los númenes que acompañan a nuestra trayectoria por el mundo. Y estas relaciones no son solo del orden de lo sagrado. El mundo encantado de la Pacha es también un mundo peligroso, agresivo. Un concepto fundamental parece ser el de equilibrio entre las fuerzas destructoras y creadoras, entre la vida y la muerte. La negación y el olvido de la muerte son rasgos de una sociedad no solo desencantada, sino profundamente alienada de la condición humana básica que nos sitúa en el ciclo entre el vivir y el morir. La negación de la muerte, paradójicamente, es una forma perversa del antropocentrismo. Y también este antropocentrismo nos separa de la posibilidad de dialogar con el pasado. Es decir, la relación entre el pasado y el presente está marcada en las estructuras ideológicas dominantes por una superación permanente y un alejamiento desde un punto de partida supuestamente atrasado y primitivo hasta una noción de progreso. Esta noción de progreso, que luego se transforma en una noción de desarrollo, es la que va a hacer estrago con las formas otras de relacionarse con la Pacha y que de alguna manera nos llaman a reflexionar sobre estos puntos comunes. Sobre todo yo creo que, como lo han mostrado muchos estudiosos de lenguas indígenas, entre ellos Leckendorf, que estudia el Tojolabal, Javier Albó, que estudia el Aymara y el Quechua, creo que un rasgo recurrente es
que todo está en relación con todo. Ni las cosas ni los seres existen en y por sí mismos, lo son en cuanto son reconocidas por los demás, por la comunidad y también por las entidades que habitan el cosmos. También ocurren en las más diversas sociedades los conocimientos ligados al ciclo de la vida y de la muerte, del decaimiento y la regeneración, la sucesión de estaciones, cada una con sus peligros y sus regalos. Las sociedades indígenas, tanto de tierras altas como de tierras bajas, han transformado las catástrofes en oportunidades. Las inundaciones, por ejemplo, en tierras bajas, han dado lugar a un sistema de camillones que ha permitido justamente que el agua, con todos los desechos aluvionales, pueda fertilizar y producir una enorme capacidad de autosustentarse de estas poblaciones, sobre todo homogéneas. Lo mismo ha pasado con las sociedades de altura andina. La helada, que podría verse como una maldición, es transformada en una ventaja, porque sin la helada no habría chuño. Entonces, lo que es una maldición se puede transformar en una bendición, precisamente porque se sabe entender los ciclos, porque el chuño tiene también que ver con los ciclos de sequía y con la posibilidad de alimentarse en los machamara, en los momentos difíciles, en los años malos, ¿ya? Hay diversidad, por lo tanto, de formas comunitarias, como lo ha señalado Maristeles Vampa. Hay comunidades heredadas que tienen todo un arraigo ancestral, pero también hay comunidades recreadas a partir de situaciones migratorias o después de procesos de desarticulación. Hay una rearticulación de memorias para enfrentar nuevos desafíos, como son la rapiña sobre los bienes comunes. Incluso hay comunidades creadas, neocomunidades urbanas de diversos tipos, pero que comparten algunos rasgos. Ejemplo, ¿qué beneficios y riesgos deberían ser distribuidos en forma equitativa entre todas las familias? Lo mismo pasa con las responsabilidades y los cargos. Las tendencias redistributivas tienden a velar por el bien de todas las personas y particularmente de las más vulnerables. El otro rasgo es que la autoridad o el liderazgo no es una función de dominación, sino un espacio de realización de las decisiones comunes, que no delegan en otro estas decisiones, sino que hacen cumplir bajo un sistema federativo estas decisiones de abajo arriba. El poder es rotatorio y alternado, no busca la reelección perpetua ni la perpetuación de su forma de mando. La noción, por lo tanto, de que la sociedad está articulada por el consenso de sus miembros y que estas sociedades concretas tienen capacidad de decisión y tienen posibilidad de tener voz pública e incidir en todas las decisiones que nos afectan, es evidente que está en grave riesgo. Estas nociones de lo común que han sido rearticuladas con movimientos urbanos, movimientos rurales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, en realidad están siendo acosadas, están siendo desmanteladas, está en proceso la destrucción de lo común. Veamos algunos ejemplos. La riqueza organizativa de los comités de regantes y de los comités de agua potable de la zona sur de Cochabamba, como lo ha mostrado recién un libro de Lucía Linsalata, doctorante en México, ha sido transformada en formas absolutamente estatistas de control a través primero del Ministerio de Agua y después de los planes macro municipales de gestión del agua. Todo ello va a conducir a la disolución de las capacidades de las comunidades de controlar, de autocontrolar los espacios de su propia reproducción. Y esto es muy grave porque lo que ha empezado a ocurrir y ha ocurrido ya
en muchas instancias, es que esas instancias macro tienden a ser intransparentes, no se puede controlar sus acciones y por lo tanto sucumben a la corrupción. El otro ejemplo claro de destrucción de lo común son las comunidades multiétnicas del Tigris, cocaleros que avasallan el sur a través del desbosque. ¿Ya? Yo me pregunto, ¿son también extractivistas los indígenas y los cocaleros son igualmente o es necesario establecer matices? Yo creo que el matiz está en el uso de un bien común como es el bosque, de una manera regulada por parte de la comunidad. El sujeto, en realidad, del vivir bien es la comunidad. Y creo que eso se pasa por alto absolutamente en muchas de las discusiones sobre el vivir bien. Se pone una cuestión normativa muy abstracta, totalmente llevada y orientada a las políticas públicas y no se indaga sobre las implicaciones epistemológicas, teóricas y prácticas de lo que es la realidad cotidiana en estas comunidades y cómo enfrentan los desafíos de la crisis climática y de la invasión de alguna manera de sus modos comunitarios de vida. Las comunidades multiétnicas del Tigris no solamente son expropiadas, no solamente son amenazadas, sino que son invadidas por entidades que están más allá de cualquier control social. Y esto es específicamente el ejército. El ejército además se le ha dotado con la capacidad de gestionar y de formular el desarrollo. Y la visión desarrollista del ejército no podía ser más depredadora. Por otro lado, las comunidades de tierras altas que han sufrido una serie de agresiones en el sentido de que son sometidas a acuerdos cupulares y penetradas por profundos rasgos coloniales, en muchos casos han sido desmanteladas, han sido divididas y hay un grave conflicto moral interno, y es que la corrupción y el prebendalismo quitan el piso de la confianza mutua que es necesaria para entregar las decisiones de una colectividad a sus representantes. La desconfianza en el liderazgo, el resignarse al sálvese quien pueda, el emigrar o el participar de formas ilegales de la economía o rendir pleitesía a los gobernantes de turno, entregándoles la plusvalía simbólica de generaciones de antepasados que han sido quienes han mantenido vivo el ethos comunitario y las formas comunes de gestión de la vida. Todo eso está bajo amenaza. Yo creo que el caso del Fondo Indígena es por demás elocuente en cuanto a los mecanismos clientelares que erosionan profundamente al liderazgo y permiten que esa decepción con respecto a los líderes se traslade hacia una especie de salvacionismo del Estado. O sea, que el Estado resuelva mis problemas y aquí yo ya no puedo resolver. Es ahí donde el tejido de lo común va a ser más afectado, va a construir formas de disociación interna y de faccionalismo que pueden llegar a ser sumamente trágicos, porque las formas de enfrentar sequías, heladas, inundaciones siempre han contado con esta posibilidad de que el líder sea confiable, de que la gente reciba fondos de alivio, pero no para embolsillar, que algunos cuantos se lo embolsillen. Estamos viendo entonces una especie de populismo ampliado que no ha hecho sino usar de forma emblemática y como adorno a los trajes indígenas y los ritos indígenas como rituales del poder y de la consolidación de un mando absolutamente autoritario y patriarcal. Yo creo que esto es la destrucción de lo común en la cual todos y todas estamos involucrados.